Con los enemigos no se puede confiar. Y Ezequías, Dios los reprendió, les dio una reprensión grande. Cometió 2 graves pecados. Dentro de todo eso, dio a luz un hijo que sería el peor y el más terrible, el más inmoral, el más depravado, el más idólatra de todos los reyes de Israel, y abrió el camino a todos los enemigos de Israel, ver todo lo que Dios le había hecho y todo lo que había dado. Netanyahu se dejó intimidar profundamente por el señor Biden, que ocultamente ha llevado por más de 1 o 2 años tratando de obligar a Netanyahu a dialogar y a llevar negociaciones secretas con Hamas. Y ahí tiene los resultados. Esta gente le cogieron el lado débil, hicieron todo lo que van a hacer. Y entonces encontramos todo esto, el mundo en que estamos viviendo. Pero yo quiero decirle que uno tiene que estar preparado para morir. Como tiene que prepararlo para vivir. Es más difícil vivir y es menos difícil morir. Pero tiene que estar preparado para vivir, serle fiel en vida a Dios y estar dispuesto cuando Dios llame a uno a estar preparado. ¿Estás tú preparada o preparado esta noche? En el día de hoy vivimos en una nación que persigue a los pastores, los sacerdotes, las monjas, los creyentes, que protestan frente a las clínicas de aborto y que van a los consejos estudiantiles de los maestros a decirles que no quieren que le envenenen sus hijos con la ideología de género, con la cirugía, con la depravación de cambiarle el sexo y hacer tantas cosas. En Canadá, Trudeau acaba de ordenar, este es el mundo que estamos viviendo, hermano. Ordenó que los baños en iglesias, en oficinas y en todo negocio tengan las facilidades necesarias para que todo aquel que se siente lo que sea puede usarlos. En otras palabras, está abriendo los baños de todo a los transgéneros. No, en Canadá yo creo que va por un camino tan destructivo que lo que le va a venir va a ser horrible. En Nueva York se quiere obligar a Chick-fil-A a abrir los domingos en las autopistas contra sus convicciones cristianas. En Argentina, escuche esto, hermano, a petición, antes de que llegara Milei, porque Milei, con toda la locura que parezca tener, es un instrumento que Dios ha puesto para liberar ese país de toda la poca vergüenza que los cristianos y todos los radicales de izquierda, los radicales de Sodoma y Gomorra habían llegado al país. Se dice que en Argentina, a petición de elementos de izquierda de Sodoma y Gomorra, como George Soros, se promovió el cambio de sexo en los niños y las niñas, se promovió multitudes de locuras, se promovió la ideología de género, se promovió el cambio de sexo en los niños y hay múltiples suicidios que han sucedido y que ahora con este nuevo gobierno le ha metido mano y le está parando el jueguito ese del cambio de sexo que dejaron los gobiernos radicales que este hombre que acaba de tomar la presidencia. Entonces uno se decide, pero ¿por qué Dios usa a un hombre como este? Bueno, porque ese hombre, con todo y que tiene cierto temor de Dios dentro de su humanidad y está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para impedir que los niños sean destruidos y la niñez de un país se lleve a la ruina como se ha llevado ese país. Argentina, el país está totalmente en quiebra. Múltiples suicidios, multitud de suicidios de niñas y niños que le cambiaron el sexo. Y todo esto estaba oculto. En Argentina, mis amados hermanos, tenían ya un relajo, el mismo relajo que tienen aquí los universitarios, el mismo relajo que tienen las turbas estas llamadas palestinas, que no son sino turbas organizadas que no saben ni lo que hacen, que están engañados, que son esclavos maquinados y instruidos por estos grupos radicales terroristas de Hamas y de Hezbollah y de Irán que han infiltrado las universidades y que todos los fines de semana estorban el tránsito. Y ayer se metieron a estorbar las entradas al aeropuerto Kennedy y otros aeropuertos de la ciudad. Y uno se pregunta, mientras se llevan las monjas y los sacerdotes y los pastores y pastoras presos, los cristianos presos frente a las clínicas de aborto, por fin creo que ayer comenzaron a llevarse presos a los que estaban allí
haciendo este desorden, impidiendo que la gente pudiera llegar al aeropuerto y tenían que dejar los carros en Nueva York y ir caminando por su cuenta con las maletitas en mano, porque unos charlatanes, unos radicales, unos terroristas indoctrinados por elementos extraños y favorecidos por el gobierno, se le ha dejado que haga todo lo que le da la gana. Así estaba pasando en Argentina. Paraban todo el tránsito, paraban todo para promover sus ideas y lo que tenían un relajo. Ahora llegó un hombre que le ha puesto vergüenza. Y yo me pregunto, cuando uno analiza toda la persecución que se le ha sometido a los creyentes, que se le ha sometido en las redes, en cuantos sitios hay, y uno se recuerda cuando Black Lives Matter se levantó y estaban en Seattle, Washington, estaban en Portland, Oregon, estaban en Filadelfia, estaban en Chicago, estaban en Pittsburgh, estaban en Washington quemando, intentaron quemar hasta la Casa Blanca, trataron de entrar a la Casa Blanca cuando estaba Trump, y ninguna de esa gente fue presa. Entonces se hizo un ídolo a un hombre que su reputación, según alegaciones de los récords criminales, George Floyd no era lo más elevado del mundo. Se sacrificó a unos policías que intervinieron, que hay alegaciones que tarde o temprano sabrán que ese hombre no murió por el chokehold que le puso el policía, porque ese policía estaba siguiendo lo que le enseñaron en la academia cuando estaban bregando con individuos revoltosos como Floyd y otros más. ¿Y dónde están los que se metieron en Seattle y cogieron por meses? Esto es lo que hay que ver. Una ley, una regla para algunos y otra regla para otros. ¿Te recuerdas cómo durante la pandemia yo estaba en Nueva York, las turbas de Black Lives Matter, quemando, gritando, haciendo lo que le daba la gana, y la policía lo obligaban? Yo vi el cuadro de obligar a policías, a oficiales de la policía, después que terminamos la actividad, después que se hizo una marcha a favor de la policía, cómo los elementos de Black Lives Matter obligaron al comandante de la policía a de rodillas, y el gobierno local de Di Blasio, el alcalde que Dios lo vomitó, y el gobernador de Cuomo, que Dios lo vomitó a los dos, como Dios prometió en la palabra profética que me dio, pues indiscutiblemente los obligaban a pedirle perdón. Le crearon monumentos a un individuo que algún día, si sale la realidad de quién es ese hombre, será una vergüenza. Se quemaron barrios enteros, se hicieron saqueos en Oregon, Portland, Oregon, en Seattle, Washington. Se tomaron barrios por enteros por estos grupos rebeldes. Estos grupos, nadie fue preso. Pusieron impuestos, hicieron lo que le dio la gana. Entonces hay una vara para medir a uno y una vara para medir a otros. Entonces, esos policías fueron puestos a las merced de que había que sacrificarlos, porque tenían miedo que si no cogían esos policías y los metían presos, aunque se alega que hay pruebas, que no murieron del chokehold, que esa persona murió de otra cosa, pero había que sacrificarlo. Fue lo mismo que pasó con O.J. Simpson. Yo me recuerdo estando en Bogotá la noche que se persiguió a O.J. Simpson. Yo me recuerdo estando aquí en Puerto Rico y donde quiera viendo el juicio de O.J. Simpson por la muerte de su ex esposa y el compañero que tenía. Entonces se sabía todo que ese hombre era culpable. Johnny Cochran, el abogado que lo sacó absuelto con un asunto de un guante, que si el guante sirve, no sirve, pues esto prueba que no lo mató. Pero algún día se sabrá que la razón que O.J. Simpson salió inocente era porque el jurado, si tenía prueba en el caso federal, si el jurado por un caso de asesinato no era unánime, pues quedaba duda razonable, y Johnny Cochran lo que hizo fue dos cosas. Una, consiguió duda razonable y se probó que no era pues no se le pudo culpable. No quiere decir que no era culpable, no se le pudo probar porque había duda razonable con aquel guante. Pero lo otro que se especula es que había miedo que los grupos radicales de afroamericanos, que no representan a la mayoría de los afroamericanos, estaban amenazando con quemar a todo quemar a Los Ángeles y empezar a quemar ciudades enteras, y había que sacrificar eso
o sea, dejar suelto a un asesino para que no quemaran las redes. Pues es lo mismo, yo creo, y ese es mi criterio, es mi análisis. Puede ser que no sea, pero todo da a indicar que hay pruebas, alegadas pruebas de que George Floyd no murió por el chokehold, que murió por otras circunstancias y que el policía había seguido lo que le habían entregado en la academia, pero había que sacrificar a estos individuos para que no quemaran a Seattle, para que no quemaran a Portland, para que no quemaran Chicago, no quemaran Washington. Pero sí se podía permitir que trataran de quemar hasta una iglesia y trataran de entrar a quemar la Casa Blanca cuando estaba Trump, porque hay una vara para medir para un lado y una vara para medir para otro. Entonces estamos viviendo en tiempos de injusticia y Dios está viendo todas estas cosas, hermano. Pero hay un tribunal de Dios que nunca fallará. Un tribunal de Dios donde la justicia brillará tarde o temprano. Biden, con todo el daño que le ha hecho a Israel, con todo el daño que le ha hecho a la niñez, ese gobierno demoniocrático y aquellos republicanos que siguen peleando entre ellos mismos sin darse cuenta que la vida espiritual y futura de la nación está en juego y que sería un castigo para la nación que esta gente esté 4 años más. Y es importante porque es importante que la gente entienda que uno sí tiene que pensar por quién va a votar. Y la gente aquí en Puerto Rico van a tener que empezar a orar y pedir a Dios que le abra el cerebro, porque no pueden votar por emociones o por revanchas. Tienen que ver bien claro quiénes son los que quieren tomar el poder y no creerle sus mentiras y sus apariencias de lobos vestidos de oveja que vienen a presentarse, como les dije. Como Dios me mostró a mí claramente en el año pasado, para el mes de noviembre del año pasado, del 2022, que me dijo en noviembre, va a haber una alianza satánica, una alianza de 2 partidos políticos que se van a unir para presentar un Salvador, un Mesías, para apoderarse de este partido y llevarlo al extremo desde la extrema izquierda comunista, llevarle este país a la extrema izquierda de Sodoma y Gomorra, y luego desenmascararse y hacer lo que les da la gana. Y me dijo el Señor, y estarán recibiendo millones de dólares de diferentes partes del mundo. Puerto Rico está en la balanza, Canadá está en la balanza, Estados Unidos está en la balanza. Los cristianos tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que buscar la dirección de Dios. No se pueden quedar en sus casas en este año electoral. Tienen que analizar por lo que van a votar y por quién van a votar. Y estar atentos del engaño que Satanás trae, las consecuencias de todo lo que está ocurriendo y lo que va a pasar sobre la nación. Esto no se va a quedar así. Y esto es algo que nos debe interesar a nosotros. En el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, y mañana seguiré con esto, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesca con Acab. Bueno, ahí tiene algo. Las decisiones que uno hace de negocio, sentimentales, las decisiones que uno hace de viaje, lo que sea, deben ser, y las alianzas, hay que tener cuidado con ellas. Y aquí Josafat hace una alianza con Acab, y eso es lo que Dios me mostró para Puerto Rico. Dios me ha mostrado todo lo que viene para Estados Unidos por haberse ido por el camino de Sodoma y Gomorra. Cómo terminará el presidente Biden bajo juicio de Dios, y todos aquellos que anden en ese camino. Estados Unidos pasará por una prueba como jamás ha vivido, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente con que él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramat de Galat. O sea, hay que tener cuidado con las alianzas. ¿Con quién tú te alías? ¿Con quién tú estás haciendo alianza política, económica, espiritual? Ahí está el ecumenismo, donde se hacen alianzas, lo que está haciendo el Papa, que para mí toda la posibilidad es que este Papa Francisco sea el falso profeta. No digo que lo sea, pero me parece ser que es el falso profeta, que ahora está bendiciéndola. Tú me vas a decir que tú bendices algo y no lo estás aprobando. Ha creado una confusión. Los católicos están despertando y buscando la verdad,
porque este hombre ahora se ha aliado con Sodoma y Gomorra. Y en su afán de poder y de llevar a cabo el cumplimiento de la Iglesia Ecuménica Mundial, que será lo que falta para la venida del Anticristo, ya han hecho 3 catedrales, una judía, una romana, y una judía, una musulmana y una cristiana, católica. Van a unir las religiones del mundo para apoyar al Anticristo. Y ese Papa ahora acaba de bendecir las uniones de 2 machos y 2 mujeres. Eso, si tú bendices algo es porque lo estás aprobando. Yo no creo que los católicos son tan brutos que se van a atracar esta mentira. Pero sí sé que hay evangélicos muertos, apóstatas, que van a aprobar esto. Y esto son lo que pasa con las alianzas que vienen. Esto es lo que sucede con aquellas alianzas que se aparecen. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, porque Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Pero lo importante, y con lo que voy a terminar aquí, es que cuando un gobernante, cuando un líder, una persona tiene entendimiento y no es ignorante, dice, además, verso 4, segunda de Crónicas, verso 4, capítulo 18, dice: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Y lo bueno aquí sería analizar, antes que usted rechace todo lo que estoy hablando, pregunte a Dios cuál realidad hay en todo esto. Y empecemos a orar, hermano. Puerto Rico este año que viene podrá irse por el barranco si se deja engañar por estas alianzas. Si no analiza a cada candidato en oración y ayuno. Si la iglesia no se da cuenta de la verdad que estamos al borde de caer en un engaño. Si Estados Unidos no se da cuenta y desaloja del poder a estos bárbaros de Biden y su grupo de lobos vestidos de oveja, que han entregado el país a Sodoma y Gomorra, lo están entregando al antisemitismo, y en Canadá no pasa lo mismo, y se ponen a buscar a Dios, la naturaleza se va a revelar, van a pasar cosas terribles, hermano. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Te ruego que consultes hoy, pueblo, palabra de Jehová. Te ruego hoy, compañero, que empieces a pedirle dirección a Dios. ¿Qué vas a decirle al pueblo? Hay que dejar el miedo a un lado. Hay que dejar el miedo a un lado. Y a veces, un media, un Trump, son mejores que aquellos que aparentan ser muy cuerdos, porque si hubiéramos dejado ir fuera de la palabra, cuando Dios llamó a Ciro, mi siervo, 150 años antes por el profeta Isaías, dijo: Ciro, mi siervo. Y luego aparece el rey Ciro, un pagano totalmente perdido, que cuando cumplen los 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia, ese pagano que 150 años atrás profetizó Isaías, es el que Dios usa para llevar a Esdras y enviarlo a restaurar el culto en Jerusalén y empezar el regreso de Israel a su tierra prometida. Quiero terminar con una historia que quizás usted nunca ha escuchado, pero le voy a dar un toquecito nada más por encima. Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt era un socialista encubierto. Era un radical de izquierda en aquel momento que, derivado de la situación que había en Estados Unidos, llegó al poder y era muy admirador de Stalin. Mientras Inglaterra era bombardeada por Hitler, el comercio de Estados Unidos se llevaba a cabo normalmente con Hitler. Y había un sentimiento de lo que llaman no intervención, ser apaciguadores, no querer involucrarse en la guerra. Y todo eso
estaba pasando en Estados Unidos. Mientras los submarinos nazis hundían a los barcos ingleses, a la marina mercante inglesa, mientras Hitler bombardeaba y atacaba a Inglaterra, Estados Unidos cruzaba sus brazos y hacía negocios con Hitler. Henry Ford, el fundador de la compañía Ford, recibió la medalla más grande de manos de Hitler en Berlín. Esa era la realidad. El partido comunista, el partido nazi, socialista nazi, en Estados Unidos tenía 250,000 de seguidores, y en los Hamptons tenía una aldea con los nombres de todos los héroes y figuras prominentes del nazismo de Hitler. Y los submarinos de Alemania llegaban hasta la costa de Long Island y iban hasta la Metropolitan Opera House a sentarse a ver un buen concierto de ópera. Esa es la realidad que estaba pasando en Estados Unidos. Abandonaron a Inglaterra. Entonces, el día que hubo Pearl Harbor, oiga esto, porque esto casi nunca lo va a escuchar. El día que hubo Pearl Harbor, que mientras el embajador japonés estaba en los Estados Unidos firmando un pacto de paz, Yamamoto iba con la flota japonesa a destruir la 7ª flota de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. Cuando se recibió la noticia de esto, el primer ministro Winston Churchill, que no era un santo, pero era temeroso de Dios. Parece confundir, pero es la verdad. Entró al parlamento, donde estaba todo el gabinete reunido, y en vez de estar, llegó diciendo, Dios usa lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Llegó fumando, llegó hasta con un trago de ron. Este es un impío, porque no podía usar a otro que no estaba disponible. Y llego y digo, ahora sé, ahora que he recibido noticias del ataque a Pearl Harbor, sé que ganaremos la guerra. Estaba perdiéndose todo. Todo estaba que en cualquier momento Alemania invadía a Gran Bretaña. Pero ese día ese hombre, un impío, que tenía más visión que algunos religiosos, entra a ese comité donde está reunido la plana mayor del gobierno de Gran Bretaña. Todo está perdido, y esto me dice, no, ahora sé que ganaremos la guerra, porque Estados Unidos va a entrar en la guerra y vamos a ganar la guerra. Estados Unidos ahora se verá obligado a apoyarnos. Y dijo, yo celebro desde ahora que Gran Bretaña triunfará. Dios usa lo vil del mundo. Dios usa a los necios para avergonzar a los sabios. Que Dios nos libre en este momento difícil que vive la nación. Que tengamos en cuenta que estamos ante una decisión histórica, la venida de Cristo por un lado y la aparición del anticristo por otro lado. Todos vivimos el tiempo final. Ojalá que si usted no está convertido, usted se ponga a buscar a Dios en este día. Mañana volveremos de nuevo a seguir aquí hablando del capítulo 18 de Segunda de Crónicas, y para que no se nos molesten los habichuchos que hay por ahí, no pondremos música para que no nos vengan a perturbar y a interrumpir el programa. Padre, en el nombre de Cristo, permite que todos los que están descarrilados vuelvan a ti, que todos los enfermos sean sanados, que tu gloria se manifieste en las casas, en los hospitales, en el mundo entero. Dale la victoria a Israel. Confunde a sus enemigos, que por un camino tú has prometido que vendrán y por 7 tendrán que huir. Muéstrale al mundo entero que tú eres Jehová, varón de guerra. Barre a los enemigos de Israel de la faz de la tierra y ponle vergüenza a este gobierno nuestro de Estados Unidos, y al gobierno de Canadá, y al gobierno de Rusia, y a los chinos, y a todos estos gobiernos, Señor, que están descarrilados. Sigue iluminando a este presidente que ha surgido en Argentina, y que tú lo ilumines y que lleve ese camino, ese país fuera del camino de Sodoma y Gomorra, aunque no sea lo más perfecto, pero lo vil del mundo escogiste tú, porque los que estaban tan temerosos ya están callados, y tú tienes que usar a quien sea necesario, como Ciro usaste como tu siervo. Señor, muévete tú en toda la nación de Estados Unidos y revuelca la mente de tu pueblo para que desaloje estos bárbaros que hoy llevan la nación
hacia Sodoma y Gomorra y hacia la ruina. Señor, bendice a Bukele allá en El Salvador y levanta hombres en este país, en esta isla, que no tengan miedo, y que no estén vendidos con los grupos radicales que están recibiendo millones de dólares del mundo ateo, de Sodoma y Gomorra, para llevar esta isla pequeña a la ruina. Señor, te damos gracias por los milagros que estás haciendo, te damos gracias por lo que se están convirtiendo, te damos gracias por toda la gloria que se está manifestando, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si quiere escribirnos puede hacerlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Silvia Mercado pidió oración por COVID, ya oramos por ella. Bueno, y Fernando Vázquez, Belén Álvarez también, Capellán Ángela Cruz. Bueno, esto ha sido una cantidad de personas aquí que han llamado. Liviani Iris, ¿no? Norma González. Y mira por aquí, Esteban García, que Dios te siga bendiciendo en el 2024, paz siga reinando en tu hogar, abrazo desde Houston. Este es el hijo de David García. Bueno, por aquí están todas las interacciones que hubieron, bueno, para que se sientan tranquilos, mañana no le ponemos música. Dios te bendiga a todos los que me están oyendo. Descansen esta noche y oren para que el carro de Belén resucite y se le encuentre a ver cuál es el demonio que se le metió al carro. Yo creo que todas esas cosas pasan. Dios le bendiga grandemente.